Muy buenos días, feliz sábado. Good morning, everyone. Happy Sabbath. Es un hermoso privilegio poder compartir con el pueblo de Dios en esta hora. And it is a great privilege to be able to share God's word with God's people at this time. Me siento privilegiado y sé que no soy digno, I feel privileged and I know that I am not worthy. pero sé que Dios se vale de vasos de barro para impartir el evangelio. But I know that God uses earthen vessels in order to share the gospel. Y es nuestra oración hoy que Dios pueda usarnos y que podamos ser beneficiados por el contacto con su palabra. And it is our prayer that today we may be used by Him and also be blessed by sharing His word. Quiero, antes de comenzar, invitarles a que nos coloquemos de rodillas para orar. And at this time, before we begin, we invite you to kneel with us and join us in prayer. Amado Padre que estás en el cielo, Our beloved Heavenly Father, te agradecemos por el privilegio de postrarnos de rodillas delante de ti. we give you thanks for the privilege of kneeling before you. Te agradecemos por tener tu palabra con nosotros. We give you thanks for having your word with us. Y agradecemos porque hablarás a nuestro corazón por tu misericordia. And we give you thanks because you will speak to our hearts according to your mercy. Permite que el instrumento humano se pierda de vista Please hide the human instrument, y que solo tu nombre sea glorificado en esta hora. and may your name be glorified only at this time. Porque únicamente tu palabra es la que puede vivificarnos. Because it is only your word, the one that can quicken us. Imploramos tu presencia, Señor, So we pray for your presence, dear Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amen. Bien, quiero comenzar compartiendo con ustedes una cita Well, I would like to begin by sharing with you a quotation que se encuentra en el libro La Perfección Cristiana de Juan Wesley. which is found in the book Christian Perfection by John Wesley. Debo mencionarles antes de leer la cita de que Juan Wesley era un defensor de que el poder del evangelio puede ayudarnos a vivir superando la tentación. And before I read, I would like to share with you the fact that John Wesley was one who believed that the gospel can help us to live above temptation. Ahora, él tuvo muchos oponentes cuando predicaba la perfección cristiana. And he had many opponents when he used to preach about Christian perfection. Y uno de esos grandes oponentes fue un hombre conocido como el conde de Zinzendorf. And one of those great opponents was the Count of Zinzendorf. Y la cita que vamos a leer describe la discusión teológica que había en ese momento entre estos dos personajes. And the quotation that I'm going to read, it highlights this theological discussion that was the debate on that time between these two men. Y la cita describe entonces una de esas conversaciones que él tuvo. So this quotation describes one of the many conversations he had among themselves. Difícilmente se encuentra en las Sagradas Escrituras una expresión que haya causado más ofensa que esta. It is hard to find in the scripture any other phrase or clause that may cause such offense as this one. La palabra perfecto es la que muchos no pueden soportar. And the word perfect is the one that many cannot endure. Su solo sonido es una abominación para ellos. And just the sound of the pronouncement of it is considered an abomination to them. Y quien predica que la perfección es posible en esta vida, corre gran peligro de ser considerado como peor que un pagano o un publicano.
And the one who preaches that one can attain perfection in this life may be considered worse than a Gentile or than a publican. No, dice el gran hombre refiriéndose a Zinzendorf. No, says the great man. And in this case, man is talking about Zinzendorf. Este es el error de los errores. Lo detesto con todo mi corazón. This is the error among errors, and I hate it with all my heart. Y persigo por todo el globo con fuego y espada la idea de que es posible vencer el pecado. And I will persecute with sword and fire around the globe the idea that it is possible to attain perfection. Respondiendo Wesley dijo, And answering to this affirmation from Zinzendorf, Wesley said, ¿por qué tan vehemente? ¿Por qué tan vehemente? "Why are you so vehement? ¿Por qué tan entusiastas los que se oponen a la salvación del pecado? Why are so enthusiasm? What is the enthusiasm among those who oppose the perfection? En el nombre de Dios, ¿por qué es usted tan hincha del pecado? And by God's sake, why are you defending so much sin? ¿Qué bien puede hacerle en este mundo o en el venidero? How good is it for you in this world or in the coming one? ¿Y por qué es usted tan agresivo con aquellos que tienen esperanza de ser librado de él? And why are you so aggressive to those who have the hope to be freed from sin?" Ahora, ustedes han notado la línea del pensamiento que tenía este amigo, el conde de Zinzendorf. Now here, then, you can see what was the thought, the line of thought that had Zinzendorf. ¿Y creen que persiste ese pensamiento hoy? Now, do you believe that this thought is prevailing today? Pero ciertamente no en la iglesia adventista. Well, certainly not in the Seventh-day Adventist Church. O también. Or could it be? Ahora, la palabra de Dios dice Now, the Word of God tells us en el Salmo 119 y el versículo 80, quiero comenzar leyendo este pasaje bíblico. and we're going to go to Psalm 119, verse 80. We're going to start by reading this Bible passage. Dice el verso 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, Let my heart be sound in thy statutes, para que no sea yo avergonzado. that I be not ashamed. Ahora, este pasaje nos permite hacernos algunas preguntas. Now, this Bible text, this passage, can help us to make ourselves different questions. ¿Avergonzado cuándo? Ashamed. When? Why? ¿Avergonzado delante de quién? Ashamed before whom? ¿De qué se trata la experiencia de ser íntegro en sus mandamientos? What is that experience of being sound in the statutes? ¿Será que el Señor espera la perfección cristiana, especialmente de la última generación? Could it be that the Lord is waiting for that Christian perfection within the last generation, ¿Es especially? posible vivir superando la tentación por la gracia de Dios? Is it possible to live overcoming temptation by the grace of God? ¿Se tratará de eso las características sellables en nuestro carácter en este tiempo? Could it be part of those characteristics that are those sealing characteristics that are necessary in these times? Ahora quiero compartir a continuación una cita muy hermosa del Espíritu de Profecía And now I would like to share with you a very beautiful quotation coming from the Spirit of Prophecy que describe el gran riesgo, el gran peligro que nos encontramos hoy al conservar la línea de pensamiento del conde de Zinzendorf. which describe somehow the danger if we keep ourselves in the same line of thought of the Zinzendorf. Y de paso describe la relación o la experiencia a la cual deberíamos estar apuntando nosotros en este tiempo. And this passage also shows in what direction should be pointing out to in this time.
Conocer a Dios significa, en el sentido bíblico del término, To know God in the biblical sense, ser uno con Él en corazón y mente, it means to be one with Him in heart and mind. conociéndolo por experiencia propia, Knowing God by own experience, manteniendo una comunión reverente con Él como Redentor, keeping a reverent communion with Him as our Redeemer. solo a través de una sincera obediencia puede obtenerse esa comunión. And it is only through sincere obedience that we can obtain this fellowship. Ahora, no sé si notaron que en la primera parte nos describe ese alto ideal de ser uno con Dios en mente y en corazón. And here, I don't know if you can notice the high ideal that is expressed in the first part of the quotation. That is to be one with God in heart and mind. Y luego nos dice que solo a través de una sincera obediencia puede obtenerse esa comunión. And afterwards, she mentioned that it is only through sincere obedience that we can obtain such fellowship. Entonces no es solamente un éxtasis, un arrobamiento, So it is not just a matter of emotion or ecstasy, es por el poder de Dios una vida de obediencia. but it is through God's power a life of obedience. Donde falta la obediencia, Now, where obedience is lacking, el corazón no es en ningún sentido un templo de Dios, the heart, it is not by any means God's temple, sino que es dirigido por el enemigo que está llevando a cabo sus propios propósitos por medio del agente humano. but rather this is led by God's enemy, who is carrying on his own plans using the human agent. Dicho individuo, cualquiera que sea su posesión o sus pretensiones, Such individual, it doesn't matter his position or his pretensions, no es un templo del Espíritu Santo. he is not a temple of the Holy Spirit. La experiencia se perfecciona llevando frutos. The experience is being perfected by fruits, by bearing fruits. El que no da buenos frutos en palabras y en hechos And the one who does not bear fruits, Es good un- fruits, in words and in actions, es un mal árbol. it is a bad tree. El fruto que éste lleva es desabrido para Dios. And the fruit that he is bearing is untasteful to God. El conocimiento de Cristo que profesa es una falsedad. And the knowledge of Christ that he professes, it is false. Y luego viene una declaración que me dejó sorprendido. And later on, she mentions, it comes a statement that really left me surprised. Dice, por la luz que Dios me ha dado, By the light that God has given me, sé que el mayor peligro de los hombres se encuentra en el autoengaño. I know that the greatest danger to man is found in self-deceit. ¿Cuál es el mayor peligro al cual nos enfrentamos? So, what is the name of that danger that we have to confront? Es estar autoengañados. It is to be self-deceived. Y entonces eso nos permite pensar And this maybe allows us to think, o nos invita a reflexionar sobre nuestra experiencia or this should invite us to reflect on our own experience para conocer si nuestro corazón es íntegro en los estatutos del Señor to know if our heart is sound in the statutes of the o Lord. cuando nuestros nombres sean llamados al registro, hay una gran posibilidad de que seamos avergonzados. Or it can be, if this is not so, then it could be that our names, when they are being called out, we Ahora- will be ashamed. Ya que es nuestro mayor peligro, creo que vale la pena dedicar algunos minutos para analizar cuáles pueden ser las causas del autoengaño. Now, considering that self-deceit is one of our greatest danger, I consider that it is necessary to dedicate some time, some minutes, to study what are some of the causes of self-deceit. Ahora, es vital que podamos analizar que
las condiciones para ser sellado, según la palabra de Dios, tiene que ver con una vida de obediencia. Now, here I would like also to highlight that the conditions for one to be sealed, according to God's word, is a life of obedience. La primera vez que se menciona en la palabra de Dios la idea de ser sellados o de ser identificados para Dios, And the first time that we find in the scriptures to be sealed or to be identified with God fue en la experiencia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. it was in that experience of freedom, of liberation of God, of Israel from Egypt. Y esa experiencia se usa en la revelación para ilustrar la liberación del pecado. And that experience is used in the Revelation to illustrate the liberation or the freedom from sin. Así que en esa noche tan especial, cuando debían ser libertados, Dios dio una orden aparentemente absurda. And at that same night, when Israel was going to be liberated, God gave an instruction that it may be considered somehow absurd. Él dijo que debían colocar la sangre en las puertas, en los postes de las puertas, He said that blood should be put on the doorposts, para que el ángel viese la puerta y pasara de ellos, el ángel destructor. so when the destroying angel comes, he will look at the door and then he will pass over. Ahora, imagínense que un israelita hubiese razonado así. Now imagine for a moment that an Israelite should reason as follows. Bueno, yo no voy a colocar la sangre porque el ángel sabe perfectamente quién es israelita y quién no. Well, I am not going to put a blood on the doorpost. Anyhow, the angel knows who is an Israelite and who is not. Además, los israelitas y los egipcios no vivían juntos. Ellos vivían separados en un departamento llamado Gosén. Besides, the Israelites did not live together with the Egyptians. They lived in a separate place called Goshen. Además, el ángel me ha visto que hago ladrillos todos los días. Es imposible que me confunda con un egipcio. Besides that, the angel has seen me every day making bricks. So it would be impossible for him to confuse me with an Egyptian. Así que no colocaré la sangre. So I will not put the blood on the doorpost. ¿Qué hubiese ocurrido con él? Now, what would happen with this man? Además, la palabra de Dios dice que no solamente debían colocar la sangre, Besides, the word of God did not only point out that blood should be placed on doorposts, sino que no podían salir de sus casas esa noche. but that they should not go out of their homes that night. ¿Y qué hubiese ocurrido si él sale de su casa esa noche? Now, what would happen if that man decides to come out of the house that same night? La muerte era la que estaba ahí afuera pasando Death was there outside, passing by, y no podía haber sido libertado. and then he would not have enjoyed freedom. Ahora, ¿saben ustedes que en la palabra de Dios, la ley de Dios se representa como un cerco? Now, just bear in mind that in God's word, the law is represented as a fence. Y mientras dura la noche de tinieblas y de pecados en este mundo, no debemos salir. And while there is this night of darkness and sin in the world, we should not come out of the fence. Así que ustedes notan que es el poder libertador de Dios, pero que actúa en cooperación con el esfuerzo humano. So here you can see that it is the liberating power of God acting in cooperation with the human agent. Ahora, ¿ustedes creen que hay razonamientos como, ok, yo puedo salir, pasar la frontera de la ley de Dios y aún ser libertado? Now, maybe some of you have the thought that I can come out of the fence and still be free. Y eso es exactamente lo que pensaba el conde de Zinzendorf. And this is exactly what was the thought of Zinzendorf. Y hay una gran cantidad de doctrinas erróneas aún dentro de nuestra amada iglesia, And with this, there's a whole group of doctrines, erroneous doctrines, even within our beloved church.
que en vez de incitarnos o de llevarnos a confesar cada pecado conocido y aferrarnos de las preciosas promesas de Dios, más bien muestran que la fe es lo opuesto a ser salvado. That instead of leading us to a position of confessing every known sin and hold ourselves into God's promises in order to be saved, Que la fe es lo opuesto a la victoria sobre el pecado. okay, so then here then we find that faith is shown as something opposed to the victory over sin. Ahora analicemos cuáles pueden ser las causas del autoengaño, el peligro más grande que corremos. Now, let's analyze some of the causes of this self-deception, the greatest danger that we can be facing. El primer punto que quisiera mencionarles es un pecado amado o acariciado. And the first one that I would like to mention is a cherished sin. Dice una cita inspirada que encontramos en el matinal Maranata, la página 81. And quoting from Maranatha, page 81 in the Spanish version, Un mal rasgo de carácter albergado o un deseo pecaminoso a sinful desire or a cherished bad attitude in our character neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. neutralizes a long time all the power of the gospel. Y esa es la razón por la que en muchas de nuestras experiencias no hay victoria continua. And this is why in so many of our experiences we don't encounter a continuous victory. Sino que hay un círculo que se repite de peca y confiesas, peca y confiesas. But rather, there is a cycle that is being repeated. You repent, you confess, and then you sin again. You repent and you sin again. ¿Le suena parecido? ¿Le suena familiar esa experiencia? It is a kind of familiar cycle to some of you. Se debe a que el poder que Dios tiene de restaurar su imagen en nosotros y ser victorioso y ir de victoria en victoria está neutralizado. And that is because the power of God to lead us from victory unto victory is being neutralized. Los dolores del deber y los placeres del pecado The pain of duty and the pleasure of sin son las cuerdas con las cuales Satanás enlaza a los hombres en sus trampas. are the strings with Satan snares mankind in his trap. Sin embargo, los que estén dispuestos a morir antes que cometer un acto malo serán los únicos a quienes se les considerará fieles. However, those who are willing to die before doing an evil act, they will be those who will be considered faithful. Ahora, la palabra de Dios tiene algunos ejemplos que me gustaría mencionarlos rápidamente sobre individuos que acariciaron un acto malo y el poder del Evangelio fue neutralizado en sus vidas. And God's word presents us some examples, and I would like to share them with you very quickly, some of them, of individuals where the power of God was neutralized in their lives. Uno de ellos es el ejemplo de Acán, que se encuentra en el libro de Josué en el capítulo 7. One of these is Achan, which is found in the book of Joshua, chapter 7. Es una historia conocida, familiar para ustedes. This is a very well-known, a very familiar story. Acán había recibido órdenes expresas, directas acerca de la voluntad de Dios. Achan had received express orders regarding God's will. Sin embargo, como leímos en la cita que pasó, los deberes y el placer eran las cuerdas que Satanás usaba, el dolor del deber y el placer del pecado para atar su vida. However, just as we have read in the quotation before, Satan used both the pain of duty and the pleasures of sin to ensnare this man.
Y a pesar de el desastre que estaba ocurriendo en el pueblo de Dios, And in spite of all the disaster that was taking place in God's people, la derrota frente a la ciudad de Ahí y 36 bajas de gente inocente, and also the defeat before the army of Ai, and the death of 36 people, no fueron suficientes para llevarlo al arrepentimiento. this was not enough to lead Achan to repentance. Y entonces el Señor en su misericordia le dio todavía más tiempo para que voluntariamente se arrodillase y buscara por su gracia la redención. And the Lord in his mercy given more time to him so that he may come and repent. Esa fue la razón por la que hubo suertes y cayó la tribu de Judá, la familia, su casa. And this is the reason why lots were cast. And here we find how the tribe of Judah fell and his household. Y mientras ese proceso duraba, él podía adelantarse y confesar su pecado. And while all this process was taking place, he could come before the Lord and confess his sin. Entonces, en el versículo 19, So now in verse 19 of Joshua 7, Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová Dios de Israel y confiesa delante de él y di claramente qué es lo que has hecho y no lo encubras. in verse 19, Joshua said unto Achan, My son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him. And tell me now what thou hast done. Y Acán Hide it not from me. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. And Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, Así que ya estaba a punto de morir, iba a ser apedreado por ese pecado. and he was ready to die, he was going to be stoned. Y Because todavía of this seguía sin. llamando al manto y al lingote que era algo muy bueno. And even at that time, Achan was considering this garment and the other goods as something very good. ¿Se había neutralizado el poder del evangelio? Could it be that the power of the gospel in him was neutralized? ¿Estaba él interpretando correctamente el tiempo de gracia que Dios le estaba dando? Was he correctly interpreting the time of grace that God had given him? ¿O no podía ver el mundo espiritual y sus afectaciones? Solamente podía ver lo que tenía en sus manos, el manto babilónico y el oro, y eso le parecía bueno. Or could it be that he was not discerning the spiritual world, but rather he could only see the physical garments and the physical gold before him, and that was affecting his decisions? Ahora dice esta preciosa cita de Especial Testimonios, volumen 4. And here we find this beautiful quotation coming from Special Testimonies, volume 4. Acán había fomentado la codicia y el engaño en el corazón. Achan had fed deception and covetousness in his own heart, Hasta que su percepción del pecado había llegado a embotarse till his own perception of sin was clouded, y cayó como fácil presa de la tentación. and he fell as an easy prey to temptation. Ahora noten que el asunto no había comenzado ahí, en esa batalla en Jericó. Now, here remember, this matter did not begin at the Battle of Jericho. Había sido un pecado con el cual él venía luchando por bastante tiempo. But this was a sin with which he was been battling for a long time, Pero que al no poder vencerlo por la gracia de Dios, entonces el pecado lo venció a él. and because he did not overcome this sin by the grace of God, then finally sin overtook him.
Y la revelación dice que su percepción del pecado se embotó. And here we find in this revelation that his perception of sin was clouded. Y eso lo que significa es que frente a la tentación, él no tenía la suficiente claridad de saber si era bueno o no. And this means that when confronted by sin, he didn't have enough clarity to reason if something was good or Y ya not. nada era blanco ni negro, todo era gris. Things were not black or white, but everything was gray. Y había una confusión tal en su mente. Nosotros por la revelación sabemos que lo que había eran tinieblas puestas por Satanás. And there was such confusion in his mind. And what we know, due to the revelation given, is that he was filled in darkness, in confusion by the power of Satan. ¿Para creen ustedes que Satanás trabaja para que dentro del pueblo de Dios existan acanes? Now, could it be, do you believe that Satan works in the midst of God's people so that Acans can proliferate? ¿Sabes que Satanás en realidad no quiere impedir que tú estés dentro de la iglesia? Lo que quiere impedir es que seas un real cristiano. Do you know Satan is not concerned about you being in the church? His concern is if you're a real Christian. Y si puede lograr conservar en tu vida un defecto de carácter, And if he can keep in your life even one defect of character, entonces en el juicio final serás avergonzado. then in the final judgment you will be ashamed. Ahora dice la cita, los que se aventuran a condescender con un pecado conocido, Now, the quotation continues by saying that those who condescend, those who adventure themselves by giving concession to one known sin, serán fácilmente vencidos la segunda vez. will fall easily a second time. La primera tentación abre la puerta al tentador. The first temptation opens the door to the tempter. La primera transgresión, The perdón. first, okay, he makes a correction. The first transgression opens the door to the tempter. Y él gradualmente derriba toda resistencia y toma posesión plena de la ciudadela del alma. And little by little, the tempter is going to overcome every barrier till finally he sits down in the throne of the soul. Y difícilmente nosotros pensamos que en una desobediencia a Dios estamos siendo poseídos por demonios. And hardly we can find ourselves thinking that by falling into one sin, we can be demon possessed. Pero esta cita dice que Satanás puede tomar posesión plena de la ciudadela del alma. But this quotation is showing us that Satan, the devil, can take full possession of the citadel of the soul. Y por tanto las siguientes caídas van a ser más fácil y más fácil, And thus the following falls are going to be easier and easier. hasta que la mente queda completamente nublada o neutralizado el poder del Evangelio. Till your mind becomes totally cloudy and it doesn't have any effect, the power of the gospel. Así que el asunto del cristianismo va más allá de una forma de él, So here in the whole idea of Christianity, we're going to find a form of it. tiene que ver con la liberación del poder de Satanás en nuestras mentes And it has to do with the liberation from the powers of Satan in our minds. y debemos cooperar con el Señor y mantenernos dentro del cerco de su santa ley. And we need to cooperate with God and keep ourselves in the fence, within the fence of His law. Ahora, me gustaría mencionarles algunos otros ejemplos. Now here we like to mention some other examples. En el Evangelio según San Juan encontramos la historia de un hombre In the Gospel of John, we find the story of a man que compartió con Jesús por lo menos todo su ministerio. who shared with Jesus at least all his ministry. El Evangelio según San Juan, el capítulo 13, Gospel of John, chapter 13.
El versículo 2 dice, y cuando terminó la cena, el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, Verse 2, John 13, verse 2. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to Ahora- betray him. aquí tenemos a un discípulo de Jesús que físicamente estaba con él. Here we find a disciple of Jesus who physically was with him. Lo acompañó durante su ministerio y escuchó todas sus enseñanzas. He accompanied him throughout his ministry and he listened to all his teachings. Vio su hermoso ejemplo, su vida abnegada y su amor a cada necesitado. He saw his beautiful example and his beautiful life, a life of abnegation and service to those in need. O sea, tenía el privilegio de ser partícipe del ministerio de Jesús al suministrar para los pobres. And he also was privileged to have a part in his ministry by giving the task of giving goods to the poor. Y sin embargo, ¿quién era que tenía acceso a su corazón? However, who was the one who had access to his heart? O sea, ¿quién ponía y quitaba cosas del corazón de Judas? Who was the one who put things or take out things from Judas's heart? ¿Tú crees que esto es una experiencia aislada, solo ocurrió con Judas? Now, do you believe that this experience was an isolated experience? This only happened with Judas. O sea, hay posibilidad de que Satanás aún ponga y quite cosas de tu corazón. Could it be that Satan still put things in and take out things out of your heart? Y entonces nuestra mayor necesidad es la liberación por la gracia de Jesús. So here we find that our greatest need is the need of freedom by Jesus' grace. La sangre de Cristo tiene poder, pero yo debo estar dentro de la puerta de la casa mientras dura la noche. So Jesus' blood has power, but I need to find myself within the house, in the house, while the night of darkness remains. Yo debo seguir el consejo que Josué le dio a Acán, le dijo, da gloria a Dios, confiesa exactamente qué es lo que has hecho. And I have to follow the same counsel that Joshua gave to Achan. Give glory to God and confess what you have done. Y entonces ahí postrado de rodillas delante del Señor, exclamar como dice ese hermoso himno conocido, And there, prostrated, kneeling before God, I should exclaim, just like this beautiful hymn says, Padre, a tus pies me postro, Father, I come and lay at your feet rompe mis prisiones duras, and take out my shackles. porque son precisamente esas cuerdas con las que Satanás nos ata para vivir una vida sin victoria. Because this is what Satan uses, these type of strings that Satan used to snare us in order to live a life without victory. Me gustaría mencionarles algunos otros ejemplos. Here I would like to mention to you some other examples. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Do you remember the case of Ananias and Sapphira? Esa es una experiencia en el Nuevo Testamento también. And this is also an experience found in the New Testament. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, In chapter 5 of the book of Acts, a partir del versículo 1 se registra la historia de esta pareja. and beginning at verse 1 of this chapter, we find the record of this couple. Ahora ellos, según el espíritu de profecía, dice que amaban la causa de los apóstoles. Now, according to the spirit of prophecy, this couple believed and loved the cause of the disciples, of the apostles. Pero también amaban el reconocimiento del mundo. But they also loved the recognition coming from the world. Ahora ustedes conocen ese pasaje que dice, dame, hijo mío, casi todo tu corazón. Now, maybe you're familiar with that text that says, give me, my son, give me
almost give me your heart. Do you know the Bible text? Todo el corazón, No, it says, give me all your heart, todo lo que tenemos. all that we have. Así como el Señor hizo aquel llamado a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, deja tus raíces para entregar tu vida solo a Jesús. And just as the Lord made a call to Abraham, he said, come out of the house of your fathers, leave everything to follow. O como dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes para tener tesoro en los cielos. Or just as he told the rich young ruler, sell all thy goods so that you may have treasures in heaven. Y él se fue triste porque aunque amaba a Dios y vivía una vida de obediencia, And he departed very sadly, because though he loved the church, he had a life of obedience, demostró que su corazón y sus más íntimos sentimientos estaban divididos. he showed that his heart and his deeper feelings were actually divided. Y eso ocurrió con Ananías y Zafira. No eran necesariamente malas personas. And this is what happened with Ananias and Sapphira. They were not evil people. Eran miembros de la iglesia primitiva activos y daban donativos también. They were active members in the primitive church, and they gave donations. Pero permitieron que en su corazón hubiese engaño, codicia también. But they allowed in their hearts the presence of covetousness Y el and deception. apóstol Pedro le dice lo siguiente And the apostle Peter tells them the following en el verso 3, Hechos 5, verso 3. in verse 3, chapter 5 of the book of Acts. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio? But Peter said, Ananias, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? ¿Quién llenaba su corazón? Who was filling his heart? Ustedes leyeron conmigo esa parte. Satanás llenó tu corazón. Did you read this part along with me? It says Satan filled his heart. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Why Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Aún escuchando los predicadores más fervorosos que la historia ha tenido, los apóstoles. And even though they were listening to the most fervent preachers that each church could ever have, Aún the viviendo apostles, la experiencia de abnegación más hermosa que la Biblia describe, even living in the midst of that most beautiful experience of abnegation that the Bible describes. aún en medio de ellos Satanás podía llenar su corazón. Even in the midst of that, Satan could fill their hearts. ¿Ustedes concuerdan conmigo que Ananías estaba poseído por demonios? Now, do you agree with me that Ananias was possessed by the devil? ¿Saben ustedes que no siempre la expresión de un endemoniado es tirarse al suelo y hacer ruidos extraños? Do you know that it's not every time that a demon possessed make an expression of falling to the ground or foaming through his mouth and doing this type of manifestations? Es por una transgresión como podemos abrir la puerta para que Satanás pueda tomar control del corazón. But it is through transgression that we can open the doors of our life and allow Satan to take possession. Y entonces debemos buscar en el Señor la liberación y el poder que necesitamos para vivir una vida de obediencia dentro de las puertas. Thus, we need to seek freedom from God and the power to live a life of obedience, to live a life within the fence that He has provided. Ahora quiero mencionarles rápidamente otro punto que puede causar el autoengaño. Now, here we like to very quickly mention another cause of self-deception. Es la autosuficiencia o la justicia propia. It is self-sufficiency or self-righteousness.
Dice una pequeña cita inspirada en el matinal Dios nos cuida, página 29. And here we find another beautiful quotation coming from God Cares, page 129. El Espíritu Santo hará su obra sobre el corazón contrito, The Holy Spirit will work on the contrite heart, pero nunca podrá obrar sobre un alma presumida o autosuficiente. but he will never work on a self-righteous soul. Una persona tal tratará de mejorar por su propia sabiduría, Such person will try to improve according to his own wisdom, y se interpone así entre su alma y el Espíritu Santo y le impide obrar. and thus he interposes himself between the Holy Spirit and it impedes the operation of the Spirit. Y esa es la razón por la cual Josué increpó a Acán y le dijo, da gloria a Dios y confiesa. And this is the reason why Joshua, he prayed, he begged Achan, confess and give glory to God. Ahora, es interesante ver que Josué menciona que esa es la manera como él podía darle gloria a Dios. And it is interesting to note that Joshua called this repentance a way to give confession, a way to give glory to God. Ese es parte también de nuestro mensaje final, dar gloria a Dios. And this is also a part of our final message, to give glory to God. ¿Y sabe cuál es el primer paso para dar gloria a Dios? And do you know what is the first step to give glory to Es God? reconocer nuestros pecados y confesarlos delante de Él. Is to recognize our sins and confess them. Porque cuando nosotros nos arrodillamos y confesamos nuestros pecados, Because when we kneel and we confess our sins, le damos la razón a Dios, así como David dijo, yo reconozco mis pecados, we then give God the reason, we make him right. Just as David confessed his sin, para que tú seas reconocido justo en tus palabras y venzas en tu juicio. so just as David said, I recognize, I confess my sins, so you alone can be counted just in your judgments. Y de paso, entonces el corazón queda aperturado y dispuesto para recibir la gracia de Dios, And now the heart then is open and ready to receive God's grace, para que Él pueda darnos la victoria sobre nuestros pecados. so that he may give us victory over sin. Hay algo que Dios detesta y lo tenemos a lo largo de las Escrituras, There is something that God hates, and we find this along the scriptures. y es la hipocresía. And this is hypocrisy. Y tenemos varios ejemplos de los cuales no podemos hablar por razones del tiempo, pero voy a mencionarlos, ustedes lo conocen. And we can talk about different examples. We're not going to go in detail because of time, but I will just mention them. Uno de ellos es los fariseos, la nación judía. One of them, the Pharisees, the Jewish nation. En cierta ocasión, Dios usó un instrumento débil. In one occasion, God used one weak instrument. Era un joven que había nacido ciego y Jesús había libertado. It was a young man who was born blind and whom God set free. Y él fue delante de ellos para dar testimonio de lo que Jesús podía hacer. And he went before the Pharisees and gave testimony of what Jesus was able to do. Y el espíritu de profecía dice que el Espíritu Santo estaba contendiendo con ellos. And the Spirit of prophecy tells us that his Holy Spirit was contending with them. ¿Y saben qué respondieron ellos al joven mensajero? And do you know what the Pharisees answered to this young man? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas. You were born in sin and you are teaching us? Tremenda humildad, ¿verdad? Does it show a great humility, Está right? todo lo contrario. No, and on the contrary. ¿Puede el Señor enseñarnos a través de un vaso de barro? Can the Lord teach us through an earthen vessel? Y otro ejemplo, ahora, la Biblia usa, el espíritu de profecía ilustra la experiencia de los fariseos con la iglesia de la Odisea. And
Also, the spirit of prophecy illustrates the Laodicean church using the Pharisees. ¿Y quién es la iglesia de la Odisea? And who is the Laodicean church? Ahora somos nosotros, pero no lo decimos con orgullo porque esa es una iglesia tibia. We are the Laodicean church. And of course, this is something that we don't mention with pride. Why? Because this is a lukewarm church. Y a pesar de que vive en una condición desgraciada, sin justicia de Cristo, desnuda, And though she lives in a very disgraceful condition, without Christ's righteousness, she's naked before him. ella cree que lo tiene todo y que no necesita nada. However, she thinks that she has everything and that she's in need of nothing. Ahora, yo creo que nosotros debemos experimentar la oración que David hizo al Señor, Now, I do believe that we should experience that prayer that David did to the Lord. la encontramos en el Salmo 139, los versículos 23 y 24. And we find this prayer in Psalm 139. Y con este pasaje nos gustaría cerrar en esta mañana. Versículos 23 y 24. Psalm 139, verses 23 and 24. And with this passage, I would like to close this morning. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Search me, O God, and know my heart. Pruébame Try me y conoce mis pensamientos. and know my thoughts, Y ve si hay en mí camino de perversidad and see if there be any wicked way in me, y guíame por el camino eterno. and lead me in the way everlasting. Pero cada día debemos pedir al Señor que nos permita pasar por esas circunstancias donde se revele lo que hay dentro. So every day we should come before the Lord and ask Him to reveal to us what is inside of us. Y cuando el Señor nos permita en su misericordia ver que hay perversidad en nuestras vidas, And when the Lord, by His mercy, shows that there is wickedness in our lives, entonces debemos ir corriendo a los pies de Jesús en la cruz we should run to the feet of Jesus at a cross para confesar nuestros pecados to confess our y sins pedir su asistencia de manera especial en los momentos de más debilidad. and to ask for His special help, especially in those moments of great weakness. No nos permita caer en la tentación para que su nombre sea deshonrado. And for Him to help us so that we may not fall into temptation and His name to be glorified. Y nuestra mente pueda mantenerse siempre clara para decidirnos de parte del bien. And our minds then be always clear so that we may discern and to act in the side of good. Que el Señor les bendiga. May the Lord Amén. bless you. Amen.